Bienvenido una vez más. Seguimos con nuestro estudio del Génesis. La semana pasada dejamos a Jacob dejando su lugar de residencia. Jacob ahora está libre de Labán. Bajo la bendición de Dios, Jacob se ha enriquecido. Parece que por fin es feliz y ha alcanzado su meta y se dirige hacia su hogar en Canaán. Sin embargo, Jacob está profundamente preocupado por su futuro en Canaán y la amenaza que representa a su hermano. Y es precisamente en este momento que Dios elige acercarse a Jacob. Y este extraordinario enfrentamiento cambiará radicalmente el carácter de Jacob. Y como resultado, Jacob pasa a llamarse Israel. El encuentro de Jacob con Dios en Peniel corresponde a su encuentro en Betel. Los dos relatos se hacen eco en palabras, estructura y temas. Mientras que Betel comienza al atardecer, Peniel termina al atardecer, con la perspectiva de un futuro glorioso. Y después de una noche de lucha, Jacob sale de su encuentro con una bendición y con un nombre nuevo. Ha tenido un encuentro personal con el Dios del amor y ha vivido. Y a su vez Jacob puede mirar el rostro del enemigo, su hermano Esaú, con humildad y amor. Entonces Jacob se vuelve hacia su familia y confronta su iniquidad. La violación de Dina, los asesinatos cometidos por sus hijos, finalmente la idolatría que aún prevalecía en su casa. Bueno, estas historias son reales, más interesantes que una novela, pues detrás está la mano poderosa de Dios guiando a sus hijos a pesar de lo testarudos y de la forma como ellos querían seguir su camino de acuerdo a lo que ellos veían o querían hacer. Ve por tu Biblia, mantente en sintonía. Nuestro versículo central está en Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La saga familiar de Jacob continúa con sus cosas buenas y malas, por supuesto. Sin embargo, a pesar de todo, se revelan la mano de Dios y su fidelidad a las promesas del pacto. Hoy veremos más acerca de Jacob. Ahora que dejó a Labán y al regresar a su casa tuvo que enfrentarse a Esaú, la víctima de la traición de Jacob. ¿Qué le haría a su hermano ahora, que había sido perjudicado tan gravemente? Felizmente para Jacob, en medio del temor de lo que ocurría, el Señor Dios de sus padres volvió a aparecerle en un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el tiempo de angustia de Jacob. Y esa noche Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un nuevo nombre para un nuevo comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en su honor, el pueblo de Israel. En otras palabras, a pesar de todo lo que sucede, las Escrituras relatan la historia de los patriarcas y sus familias para mostrarnos que Dios es fiel en cumplir lo que prometió y que lo hará a pesar de que a veces, al parecer, su pueblo haga todo lo posible para impedir ese cumplimiento. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso nada lo toma tampoco. Él tiene otros planes mucho mayores que los que tenemos. Por eso nuestra lección es confiar y seguir lo que Dios nos dice para evitar justamente contratiempos. Bueno, luego de despedirse de Labán, Jacob pronto tiene otra experiencia con Dios. A saber que su hermano está aproximándose y 400 hombres con él. ¿Y Jacob qué hizo? Ora fervientemente a su Señor. Aunque él reconoció realmente: yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Jacob realmente está comprendiendo mejor de qué se trataba la gracia. ¿Y cómo respondió el Señor? Voy a leer 2 versículos, en Génesis y en Oseas. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y los pasó al vado del Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. El muslo de Jacob se descoyuntó
mientras él con él luchaba. Y dijo, déjame, porque llorarás ya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Cuál es el significado espiritual de esta asombrosa historia? Jacob está comprensiblemente angustiado por lo que estaba sucediendo. Y después de hacer todo cuanto pudo para proteger a su familia, acampa por la noche. Entonces de repente un varón lo ataca. Este es un término que puede tener connotaciones especiales, ya que evoca la presencia divina. Daniel usó para referirse al sacerdote celestial Miguel. También fue la palabra que usó Josué para representar al príncipe del ejército de Jehová, a quien Josué lo llama Señor. De hecho, en medio de la lucha debió haber sido obvio para Jacob que estaba luchando con Dios mismo, como lo revelan las palabras, no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, su ferviente apego a Dios, su negativa a dejarlo ir, también revela su apasionado deseo de perdón y de estar bien con su Señor. Quería tener la seguridad del perdón y la bendición de Dios. Dice este comentario, el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Y allí está el punto. En el tiempo de Dios y a su manera, las cosas son mejores, ¿no es cierto? Y la evidencia de que había sido perdonado fue el cambio de nombre. Aquel que le recordaba su pecado por uno que ahora conmemoraba su victoria. Dice, no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, el suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dijo el ángel. Querido hermano y hermana, ¿cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer eso? ¿Y por qué a veces es importante que tengamos ese tipo de experiencia? Finalmente, los hermanos se encuentran y desde Peniel, el rostro de Dios, el lugar donde tuvo esa experiencia con Dios, resulta que Jacob avanza para encontrarse con su hermano. Después de 20 años de separación, Jacob le ve acercarse con 400 hombres. Y Jacob está preocupado. Por lo tanto, se prepara él mismo y su familia para lo que pudiera suceder. Los dividió en diferentes campamentos, los hizo pasar el río. Esto está todo en Génesis 33. ¿Qué conexión hay entre la experiencia de Jacob y ver el rostro de Dios en Peniel y la experiencia de Jacob de ver el rostro de su hermano? ¿Cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos, sean quienes fueren? Jacob se inclina 7 veces ante su hermano, a quien llama varias veces mi Señor, y se identifica a sí mismo como su siervo. Perceptiblemente, las 7 reverencias de Jacob reflejan las 7 bendiciones de su padre. Además, cuando se inclina, específicamente revierte la bendición de su padre, quien dijo, naciones se inclinan a ti. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolverle la bendición que le había robado. Y cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, le besó y lloraron. Más tarde Jacob le comentó a Esaú, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. La razón de la extraordinaria declaración de Jacob es haberse perdonado por Esaú. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel
donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios. Jacob vive ahora un segundo Peniel, el primero en preparación para el segundo. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Ciertamente, ahora habrá entendido, aún más que antes, el significado de la gracia. ¿Qué has aprendido acerca de la gracia por la manera en que los demás, además del Señor, te han perdonado? Bueno, ahora viene el incidente horrible, un incidente horrible, la violación de Diana y la venganza de sus hermanos. Ahora que Jacob se ha reconciliado con su hermano, quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz. La palabra Shalem, sano y salvo, proveniente de la palabra Shalom, paz, por primera vez califica su viaje. Después de haber comprado un terreno a los habitantes, erige un altar allí, mostrando su fe y su comprensión de cuán dependiente es realmente del Señor. Porque en cada uno de los sacrificios ofrecidos había un acto de adoración. Sin embargo, por primera vez en su vida, Jacob, o sea, Israel, está expuesto a los problemas al establecerse en esa tierra. Al igual que Isaac en Gerar con Abimelech, Jacob trata de encontrar cabida entre los cananeos. ¿Y qué sucedió que trastornó sus planes de esa existencia pacífica? Algo horrible pasó. La historia de este sórdido incidente pone de relieve la ambigüedad de los personajes y de su accionar. Al sensual Siquem, que abusa de Dina, también se lo define como el sincero y enamorado de Dina y alguien que intenta hacer las paces. Incluso está dispuesto a someterse al rito del pacto de la circuncisión. Mientras tanto, Simeón y Leví, que se presentan como los defensores de Dios y sus mandamientos y de su hermana, y que resisten los matrimonios mixtos con los cananeos, recurren a la mentira y el engaño y están listos para matar y saquear. Sus acciones no son solo reprobables. ¿Por qué no castigar al único hombre que lo había hecho? Sino además tenía el potencial de causar mucho más problemas. Y se metieron en un problema social muy grave, afectando a tanta gente. En cuanto a Jacob solo le preocupaba la paz, quería la paz. Y cuando le informan sobre la violación de su hija, no dice nada. Sin embargo, después de enterarse de lo que habían hecho sus hijos, los reprende abiertamente por las consecuencias que podría haber. Dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Amados, en estos relatos, una y otra vez vemos engaño y decepción, así como también actos de bondad y gracia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Cuán rápido cambiamos? ¿Cuán circunstanciales somos? Si todo va bien, actuamos de una manera, pero cuando todo va mal, como dicen, mostramos nuestros colores. Dios nos ayude a ser guiados por lo que Dios dice y no por lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Pregunta a Dios antes de tomar una decisión. Antes de comprar esa casa o ese carro, o de contraer ese matrimonio, o de esa carrera o ese negocio, pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Te aseguro que te evitarás muchos dolores de cabeza, porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué nos dice esta historia sobre la naturaleza humana? Muy inmediatamente después de la queja de Jacob de que su paz con los cananeos había visto afectada y después que reprendió a sus dos hijos, Dios insta a Jacob a dejar Siquem y regresar a Betel para renovar su pacto. De hecho, el Señor le dice que una vez allí, deberá construir un altar. Mientras tanto, lo primero que se registra después del mandato de Dios es que Jacob le dijo a su gente que se deshaga de los ídolos cananeos que había tomado en el saqueo de la ciudad de Siquem y de los ídolos, esos ídolos familiares que Raquel había robado. Todo esto también es fundamental para la idea del pacto con Dios, porque estos ídolos se habían conservado y probablemente se los adoraba a pesar del compromiso de Jacob con Dios. Era una costumbre popular. Y no bastaba con que Jacob se fuera a Siquem para escapar de la influencia cananea. Jacob tuvo que eliminar los ídolos del campamento y del corazón de su gente.
El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro o un movimiento de una iglesia a otra. Lo más importante es que buscamos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón. Salir de Babilonia no es suficiente. Babilonia tiene que salir de nosotros, sin importar dónde vivamos, porque podemos hacernos ídolos de casi cualquier cosa. Y cuando Jacob obedece a Dios y procede de acuerdo con el mandamiento de Dios, el Señor finalmente interviene y dice: el terror de Dios comienza a afectar a todos los pueblos a su alrededor y no se atreven a atacar al patriarca. Entonces Jacob está listo para adorar con todo el pueblo que con él estaba, lo que sugiere que la unidad familiar se había restaurado. Jacob le da a este lugar el nombre de El Betel, un recordatorio de su sueño de la escalera, una señal de que la reconexión con el cielo y con la tierra, que se había quebrado durante un tiempo, ahora es restablecido. Y esta vez el énfasis está en el Dios de Betel más que en el lugar en sí. Esta nota personal vuelve a resonar cuando Dios recuerda a Jacob su nombre Israel, con la doble promesa que implica esta bendición. La bendición de Jacob, en primer lugar, significa fecundidad, la transmisión de la simiente mesiánica y la creación de muchas naciones. Y en segundo lugar, apunta a la tierra prometida. Pregunto, ¿cuáles son las formas sutiles en las que la idolatría puede llegar a nuestro corazón, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, en lo que hacemos, en lo que miramos, lo que vemos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, no hay duda que esta era una familia disfuncional, totalmente. Pero aquí no terminaron los problemas. En cuanto Jacob deja Betel, 3 hechos interconectados marcan el último paso de su vida hacia la tierra prometida. Nació el último hijo de Jacob, Raquel murió y Rubén, el primer hijo de Jacob con Lea, durmió con la concubina de Jacob. Aunque el pasaje no dice por qué el joven hizo algo tan malvado, podría haber sido que quería profanar de alguna manera el nacimiento del último hijo de Jacob y humillar la memoria de Raquel. Simplemente no lo sabemos. Pero el nacimiento del último hijo de Jacob se relaciona con Belén, que se encuentra dentro de los límites de la tierra prometida. Por ende, este nacimiento es el primer cumplimiento de la promesa de Dios para el futuro de Israel. La partera proféticamente se dirige a Raquel con las mismas palabras que Dios usó para tranquilizar a Abraham. Dijo: no temas. Y notablemente Jacob cambia el nombre que la moribunda Raquel le había dado a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza, que se manifiesta su dolor por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Tal vez estaba insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría por su pueblo después que se establecieran allí. Sin embargo, durante ese tiempo, Rubén tiene intimidad con Bila, la concubina de su padre y también sierva de Raquel. Sencillamente no sabemos por qué hizo este acto escandaloso, más que como otro ejemplo de depravación humana. Increíblemente, Jacob no responde a esta horrible violación a pesar de que se enteró de lo sucedido. Quizá en este momento de su vida, Jacob confía lo suficiente en Dios que Dios va a cumplir su palabra a pesar del pecado y la maldad que por unos momentos ocurre a su alrededor. Es esta lección concreta de fe la que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, que serán los antepasados de Israel. No es la gente más apetecible y amable como vemos. No obstante, a pesar de todos los problemas, de toda disfunción, incluso de la maldad pura, como Rubén con Bila, la voluntad de Dios se cumplirá por intermedio de esta familia, sin importar cuán caótica fuese realmente. Oh, la gracia de Dios, no llegamos a comprender. Toma una nación de lo peor y la transforma. Estos son ustedes, mis hijos, para que sean la luz del mundo. Pese al horror humano, el propósito de Dios finalmente se cumplirá. Pero cuidado con seguir insistiendo en ir en contra de lo que Dios dice. Dura cosa, me dar cosas contra el aguijón, dijo el apóstol. Imagínate, si aún así Dios hace esas cosas, imagínate lo que sucedería si la gente cooperara, si obedeciera lo que Dios dice.
Con cuánta más facilidad, es decir, con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora podría entonces cumplirse la voluntad de Dios. Y ahora, para finalizar, apliquemos lo que la Biblia menciona del tiempo de angustia de Jacob por parte del pueblo de Dios en los momentos finales de la tierra. Así como el patriarca luchó toda la noche por la liberación de la mano de Saúl, así los fieles de Dios clamarán día y noche por la liberación de los enemigos que los rodean. Fue predicho, amados. Apocalipsis 13. Jesús siempre dice la verdad. ¿Cómo funciona la experiencia de angustia de Jacob como una profecía de esperanza para el fin de los tiempos? ¿Qué advertencia y estímulo podemos aprender de la angustia de Jacob que pueda ayudarnos durante el tiempo de angustia? ¿Alguna vez has tenido personalmente una experiencia que se sintiera como un tiempo de angustia? O tal vez estás pasando ahora un periodo en el que oraste angustiado, angustiada, solo para encontrarte con lo que parecía ser el silencio de Dios. ¿Cómo lidiaste con esa angustia? Recuerda los momentos de tu vida en los que luchaste con tentaciones y dudas. ¿Cómo te acercaron más a Dios estas luchas? ¿De qué manera audaz? La declaración de Jacob, esta audaz declaración, no te dejaré ir a menos que me bendigas, ¿se aplica en la oración? Orar, 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 hasta que sepamos que la bendición de Dios va con nosotros. ¿Por qué perder la pelea con Dios significa ganar la pelea? ¿Cómo puede cambiarte para siempre la lucha con Dios? Bueno, el apóstol Pablo habla de esa lucha. Romanos 7, 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es la lucha que todos tenemos, pero nos preguntamos por qué luchar y por qué es tan difícil luchar con Dios. ¿Por qué es imposible prevalecer por nosotros mismos? Y nuevamente el apóstol nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué y cómo te ayuda a perdonar tu experiencia con el perdón de Dios? Cuando tú perdonas a los demás, ¿cómo te ayuda esto en tu perdón? ¿Cómo comprendes el perdón de Dios? ¿Por qué amar, respetar y disfrutar las diferencias de alguien de otra raza, cultura o aún religión depende de tu experiencia de ver a Dios mismo? ¿Qué actos hacia tu hermano o hermana pueden generar en él o ella la experiencia de ver el rostro de Dios? Finalizo con esta cita inspirada. Es un tanto extensa, pero está tan bien explicada. Aquí está. Dice lo siguiente. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios, como Jacob se asió del ángel. Y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada,
Jacob logró lo que no había podido alcanzar por luchar con su propia fuerza. Y así Dios le enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia divinas podían darle bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros que los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Dios nos ayude, queridos hermanos, a aprender esta lección. Dios nos ayude a depender del Señor. No es por nosotros, es por la gracia de Dios. Oremos. Gracias, oh Padre, porque podemos tener lecciones de fe, de confianza en ti, en tu palabra. ¿Cuántas veces retrasamos tus planes? ¿Cuántas veces tomamos caminos que nos parecen derechos, pero terminan mal? Y cuando estamos en el fondo del pozo, clamamos, Señor, ayúdame, y ahí estás tú en el último lugar donde te dejamos. Queremos recorrer la senda de la vida guiados por tu mano, guiados por tu palabra. No ir por el camino ancho donde la mayoría hace las cosas a su manera, sino por el camino angosto que tú nos indicaste. Aumentanos la fe. Por eso, aumentanos el deseo de estudiar tu palabra, porque la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros al invitarlos a mirar el programa, ya sea en el canal de televisión o también por el Internet. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Maranata.